Lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. ¿De qué nos habla el Señor cuando dice que nadie que ha encendido una lámpara la tapa o la esconde? ¿Acaso nos dice que debemos exhibir los talentos que hemos recibido? Bueno, exhibirlos no, pero sí hacerlos fructificar. Pero no van dirigidas sus palabras a eso, sino a la luz que debe iluminar, y esa luz no puede ser otra que la luz de la verdad de la fe, la verdad del amor que Jesucristo vino a traer y que hace de nosotros portadores de esa luz, que debe ser a otros transmitida, con todo lo que eso implica. Por ejemplo, no debo callar porque me digan que debo tolerar las creencias de otros, porque esas son excusas, artimañas diabólicas, para esconder la luz y dejar a otros en tinieblas. Todos nosotros, hemos recibido la luz de Cristo, esa luz que recordamos en la liturgia de la Vigilia Pascual, esa luz con la que entramos al templo, esa luz del cirio de la que vamos recibiendo la llama para ser iluminados e iluminar a los demás. El encendido de la lámpara es todo lo contrario de exaltación personal, porque es recibir para dar, es haber sido encendido por la gracia con la fe para iluminar, no para dejar que permanezcan otros en las tinieblas. En este Evangelio de San Lucas dice el Señor: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Palabras similares las dice en San Mateo, la que registra San Mateo, donde dice: tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbra a todos los de la casa. Pero, agrega además, brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos que el propósito no es la gloria personal, siempre efímera, vanidosa, sino dar gloria a Dios. Por tanto, importantísima es la luz de la fe, que nos es dada para dar gloria a Dios mediante la transmisión de esa fe, necesaria la salvación. Por eso la Escritura afirma que el justo vivirá por su fe. Es decir, cuando otros sucumban, el justo, el que es fiel a la ley de amor que Jesucristo vino a traernos, ese quedará en pie, vivirá por su fe. Por esa fe que no se la queda para sí como cosa suya, sino que lo impulsa a anunciar la verdad, a no descender a ningún compromiso, nada que haga que la verdad de Cristo quede relegada, oscura. La luz del Evangelio es y debe ser siempre nítida. Por eso no temamos en decir la verdad, en confesar a Jesucristo como único Salvador, a denunciar la mentira, la trampa, el error, el engaño, la confusión provocada. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. A la verdad se la oculta con la mentira, o también se la oculta con el silencio, que resulta cómplice de la mentira. Pero aunque se la oculte, aunque la luz de la fe se la pretenda apagar, como ocurrió con regímenes ateos y sigue ocurriendo ahora con mayor fuerza aún, al final, si es necesario, si los hombres callan, hablarán las piedras. Sí, hablarán las piedras, como cuando algunos fariseos intentaron acallar a la multitud que alababa a Dios en la entrada triunfal del Señor en Jerusalén,
y reconociendo en Jesús al Rey Mesías, decían a grandes voces: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Ellos confesaban quién era Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo a aquellos fariseos, escandalizados, que le pedían lo silenciara: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Gritarán. Debemos confesar a Jesucristo a tiempo y a destiempo. No podemos callar. Es la necesidad de anunciar, de predicar, como escribe San Pablo en su primera carta a los Corintios: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esas palabras del Señor, que nada quedará oculto y todas de saberse, van también dirigidas a esos esotéricos de siempre, esos gnósticos, esos que prometen una luz que es falsa, esos iluministas, luz que solo la alcanzan, dicen esos los luciferinos, los iniciados en el secreto. Todo eso quedará al descubierto. Todas estas sociedades secretas, esta conspiración gigantesca, ahora están llegando a la cúspide. Y cuando la serpiente se muerda la cola, falta poco, muy poco, entonces Dios actuará y sacudirá los cimientos de la tierra, y todo quedará al descubierto, y los enemigos de la Iglesia perecerán. Pero antes pasaremos por la purificación, que empezamos a transitarla. Es necesario que así sea, y podremos soportarlo si somos de María. En 1969, hace más de 50 años ya, el entonces sacerdote Joseph Ratzinger, en el curso de una audición de una radio alemana, hizo estas profecías. El futuro no vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe, y declaran falso y superado, tiranía y legalismo todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y lo obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma positiva, el futuro de la Iglesia, también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos, por quienes pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más amplios. Las grandes palabras de quienes nos profetizan una Iglesia sin Dios y sin fe son palabras vanas. No necesitamos una Iglesia que celebre el culto de la acción en oraciones políticas. Es completamente superfluo y por eso desaparecerá por sí misma. Permanecerá la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte. De la misma manera, el sacerdote que solo sea un funcionario social puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otros especialistas, pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja el ejercicio de su ministerio, sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en sus tristezas, sus alegrías, su esperanza y sus angustias. De la crisis de hoy surgirá mañana una Iglesia que habrá perdido mucho. Será pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio, ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Pero en estos cambios que se pueden suponer, la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro, la fe en el Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica. Será
una iglesia interiorizada, que no suspira por su mandato político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha. Será pobre, se convertirá en una iglesia de los pequeños. Ratzinger entonces veía todo como un proceso, un largo proceso donde necesariamente habría divisiones. Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la Iglesia del culto político, ya exánime, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. La Iglesia católica sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellos. Y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Esto es lo que dijo el entonces sacerdote Ratzinger. Al que tiene se le dará, es la ley de la gracia. Una gracia atrae a otra y todo empieza con la fidelidad a Dios. El que es fiel en lo poco recibirá más. A Dios no le importa tanto la cantidad de lo hecho, sino el espíritu con que se obra. Es el Señor quien se encarga de hacer grande lo poco nuestro, lo pequeño. A quien no tiene se lo quitará hasta lo que cree tener. Esta frase del Señor no debería perturbarnos, porque la clave de comprensión está en lo que ese que tiene poco cree tener mucho. Es el caso del fariseo, que desprecia al publicano y se jacta de sus supuestas virtudes. Él no es un pecador como el otro. Él da el diezmo de todo. Él va a la sinagoga y se lo ve rezar. Él es una suerte de campeón de devociones. Su soberbia no consistía en exhibir riquezas o en poseer poder de mando, sino que era soberbia de la peor, espiritual. Pretendía tener virtudes que no tenía. Por eso, ni esas virtudes supuestas le quedarán ante el juicio de Dios. Por último, notemos cómo comienza este pasaje. Nadie que ha encendido una lámpara. Con estas palabras indica a quien ha comenzado el camino. Camino de conversión, que es siempre de verdadera iluminación. Camino que deja atrás las sombras de una vida y las tinieblas del mundo. Nuestra vocación es la luz y Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quizás a muchos se les pase en qué momento Jesús pronunció estas palabras. Fueron dichas justo después de haberle dicho a la adúltera, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Aquella mujer pecadora había estado sumergida en lo profundo de la oscuridad. A partir de aquel momento, cuando recibió la luz de Cristo, como la recibieron los demás que se marcharon, porque también ellos eran pecadores, imposibilitados de lanzar la primera piedra que la debía arrojar el testigo ocular, y el Señor había dado vuelta a la determinación de la ley, haciéndoles a cada uno volverse testigo de sí mismo, de su propia miseria. Todos ellos, los acusadores, fueron iluminados por las palabras de Cristo, al menos en aquel momento. Algunos lo habrán seguido, otros no. En este momento tenebroso, sigamos al Señor, que no nos perderemos, sin miedo, porque Él nos guía a la vida y nos protege. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.